Me llamo María José Arranz, estoy casada con Juanjo desde hace 25 años y tenemos 7 hijos. Soy abogado, pero en realidad trabajo en una revista católica y yo creo que eso es lo fundamental. Ser esposa y madre pues es lo que me ocupa más tiempo. La Virgen María es mi madre sobre todo, pero ha evolucionado mucho a lo largo de los años. Al principio, cuando era adolescente sobre todo, la veía mucho más lejana que ahora, como que no sentía necesidad de la Virgen realmente. Sí sabía que era mi madre y sí tenía una cierta relación con ella, pero digamos que estaba súper en segundo plano. Y según yo he ido creciendo, cada vez la Virgen ha ido tomando como mayor protagonismo. Sobre todo ha estado muy presente en mi vocación, en el noviazgo, también como de alguna manera guiándome. Ha sido cuando he ido creciendo, cuando ha ido como actuando más. Yo creo que porque yo me he sentido mucho más necesitada, ¿no? Otra cosa que también ha sido muy importante ha sido el dejar un espacio para la oración con la Virgen. O sea, un espacio de tiempo concreto, ¿no? Que esa es una lucha que yo creo que en todas las familias cristianas se tiene, porque realmente es muy difícil encontrar tiempo para rezar. Y si es difícil encontrar tiempo para rezar uno solo, es más difícil ponerse de acuerdo para encontrar un tiempo para rezar todos juntos, ¿no? Pero yo creo que es una batalla que hay que dar. Y hay etapas en la vida de la familia que es más difícil y otras más fácil, pero que es una batalla en la que hay que estar desde el día 1 hasta el final. Claro, ese dejar un hueco para el rosario pues implica, sobre todo, yo creo que la unidad de los padres, ¿no? Que sea una cosa muy clara para los dos. Para mí era un rollo tremebundo, o sea, me costaba muchísimo. De hecho, casi nunca llegaba al primer misterio, siempre tenía la estrategia de un momento ya voy, ¿no? Y entonces así me retrasaba y se me hacía más corto el rosario porque algún misterio me perdía entre el ya voy y ahora voy y tal. Pero luego lo volví a retomar más adelante, ya por mí misma, aunque me seguía costando mucho y me aburría bastante, la verdad. Pero cuando nos empezamos a salir Juanjo y yo de novios, pues otra vez el rosario volvió a estar muy, muy presente y era una cosa que rezábamos los dos también, como para ayudarnos en nuestro noviazgo y para que la Virgen estuviera como velando por nosotros, y seguimos en la vida matrimonial. Cuando empezamos a tener niños, claro, se te empieza todo como a descabalgar, ¿no? Ya tú no te haces el horario, ya de repente llega un medio tirano, ¿no? Que tiene que comer a sus horas, ¿qué tal? Y entonces y empezamos a tener niños, 1, 2, 3, y llegamos a la conclusión de que no se podía improvisar, o sea que aunque fuera en contra de, digamos, de eso, de la espontaneidad, de cuando estemos centrados, cuando podamos y tal, llegamos a la conclusión de que había que poner un momento y que ese momento había que salvarlo. Entonces, además teníamos que ir metiendo a los niños en ese rezo del rosario y enseñándoles. Entonces, al principio, cuando eran los niños muy pequeños o había bebés, yo recuerdo que les poníamos a cada uno, digamos, en su camita o en su habitación, al pequeño con nosotros, y nos sentábamos. Yo recuerdo en el pasillito tenemos una imagen de la Virgen y nos sentábamos en el suelo y según se iban quedando así medio que iban cayendo, pues iban desfilando a su cama, ¿no? Pero el último momento del día con ellos era rezando el rosario. Entonces, de esa manera, pues nosotros, era algo que formaba parte de la liturgia familiar, como de las costumbres de la familia. Era una manera de terminar el día como en brazos de la Virgen y además ellos iban aprendiendo progresivamente, cada uno a la medida de su edad, a rezar el rosario. Pues había quien aguantaba un misterio y ¡pum!, se caía redondo en su cuna.
pues había quien tenía 6 años y ya y dormía menos y rezaba 2 o rezaba 3 según lo que iba dando, ¿no? Y cantábamos cancioncitas pequeñas. Eso además creaba también como una manera de descansar en Dios y de que también los niños se relajan y así terminaba el día. Y entonces esa fue la manera en la que empezamos a introducir el rosario cuando los niños eran pequeños. Pues cuando van creciendo hasta llegar a la adolescencia nos mantuvimos en el objetivo de seguir rezando el rosario. Nos parecía que era como un ancla de lo que era la familia y un momento para rezar unidos y que era la forma más sencilla realmente para poder rezar unidos. Entonces, que se adaptaba bien a nuestra circunstancia, que tenemos hijos de edades distintas y que todos podían hacerlo, cada uno a su nivel, ¿no? Y entonces fuimos inflexibles, la verdad. Entonces unos días salía mejor, otros días salía peor, no era ideal, o sea, había días en los que algunos no querían rezar y nosotros machacábamos ahí y se sentaban y se rezaba. Tampoco era el típico rosario maravilloso de un misterio y cantamos todos, o sea, no. Era una cosa como muy sobria. Sí que es verdad que siempre ha habido como intenciones y siempre ha sido como un instrumento en el que todos han puesto algo, porque había momentos en los que realmente se hacía muy intenso por una intención en concreto, ¿no? Y como que todos acudían a la familia y al rosario para poner aquello. El rosario es como que tiene sus momentos cumbre y otros que son más de bajo perfil, ¿no? Pero está ahí cuando lo necesitas, ¿no? Está ahí, porque te has mantenido en ese hábito. Entonces, cuando ya entramos en esos años de 15, 14, 15, 16, pues ya entendimos que no podíamos seguir, digamos, con esa estrategia que nos habíamos planteado. Nosotros fuimos aprendiendo a la medida. Esto tampoco es una lección magistral, o sea que cada uno tiene que ver qué es lo que puede hacer y cómo son sus hijos y cómo es su familia, ¿no? Entonces, el rosario se ha mantenido siempre en casa, pero cuando empiezan a llegar a esas edades, nosotros aflojamos en el sentido de que seguimos insistiendo, pero no es que empezamos a rezar el rosario cuando todos estamos. Y ellos saben que eso está ahí y entonces van y vienen, según precisamente sus necesidades. A veces a alguien en concreto le hacemos más hincapié en que rece porque vemos que lo necesita más. Otros espontáneamente tienen una etapa en la que pues están más cerca, digamos, o con una mayor necesidad de oración y les sale más espontáneamente. O sea, cada uno según sus circunstancias, ¿no? Hay una cosa que yo misma he experimentado con el rosario y que yo creo que he aprendido después de todos estos años, que es el por qué el rosario, entre comillas, es tan repetitivo y tan aburrido. Y ha sido, desde mi punto de vista, lo he aprendido siendo madre. A ver, la manera en que tenemos las madres de enseñar es a base de repetir siempre lo mismo. O sea, yo llevo, mi hija mayor va a cumplir 22 años, llevo 22 años de madre y llevo 22 años repitiendo lo mismo. Y esa es la manera en la que las madres enseñamos, o sea, vamos por delante, mostramos, pero es repite y repite y repite y repite. Entonces yo creo que, ¿cómo no va a ser, entre comillas, repetitiva la oración que nuestra madre nos propone? Tiene que ser así. ¿Por qué? No porque ella sea aburrida, sino porque es la manera en la que nosotros, en que todos los hijos aprenden, que es a base de repetir. Y en esa repetición también hay como un bálsamo, por el hecho de ser repetitiva y por el hecho de presentar como cuadros de la vida como sin comentar. No sé, te ponen delante un cuadro de la vida de la Virgen o de Jesús y tú repites, y tú repites. Eso es lo que deja un pozo, ¿no?, en el corazón. Me ha ayudado muchísimo en muchas ocasiones y que es un tesoro que tenemos ahí, que leemos mogollón de libros de pedagogía y de educación y de tal,
y nos molestamos ir a escuela de padres, que está muy bien, yo no digo que no haya que hacerlo, pero esto que es tan sencillo, bueno, tan sencillo, pero que hay que ponerse y que hay que estar ahí luchándolo, pero que está al alcance de cualquiera, pues a veces no lo estimamos, ¿no? Entonces yo invito a todo el mundo a que realmente introduzca a la Virgen de la mano del Rosario en su familia y que deje actuar, ¿no? Y que deje actuar.